Hola a todos, espero que estén súper bien. Yo soy Andrea Vergara, para los que no me conocen, soy diseñadora de modas y la creadora de Nocturno Design Blog, el blog número 1 para todos los que quieren aprender a coser. En el video de hoy, como lo pudieron ver en el título del video, les voy a explicar cómo hacer este bralet de encaje súper fácil de hacer, que está perfecto para cualquier principiante en la costura. Además, como ya estamos en la temporada de diciembre, siento que este podría ser un excelente regalo para regalarle a alguien. El molde que utilicé para hacer este bralet es uno que ya había utilizado para otro tutorial anteriormente, el cual se los voy a dejar en la descripción de abajo, al igual que el link para descargarlo. Recuerden que para poder descargar todos los moldes gratis deben estar suscritos al blog, lo cual es completamente gratis y solo les tomará 5 minutos. Habiendo dicho esto, vamos a comenzar con el tutorial. Para este tutorial vas a necesitar encaje elástico, 2 metros de cargadera de brasier, 1 metro de elástico de brasier, 2 tensores, 2 argollas, una seta, cinta, hilo y un encendedor. Como este es un tutorial para principiantes, acá les quiero mostrar cómo es que corto yo los moldes de este bralet. Como pueden ver, estas copas están marcadas con una parte que dice out, o sea afuera, y una parte que dice centro. La parte out quiere decir que va hacia el costado de la prenda. El centro quiere decir que va unido a la otra copa del brasier, y la copa que está marcada como in, o sea adentro, es la que va al centro del pecho. Entonces, como ven, estoy ubicando ambas piezas de la copa con la parte que dice out y la parte que dice in sobre el borde del encaje. Esto es para poder aprovechar el borde del encaje para darle un diseño diferente al bralet. Ahora, yo estoy cortando estas piezas con un cortador rotativo sobre una tabla de corte. Esta es una inversión que yo te recomiendo mucho hacer si de verdad te gusta confeccionar ropa interior, porque agiliza mucho el proceso de corte. Pero si apenas estás empezando y no cuentas con estas herramientas, puedes hacerlo perfectamente con unas tijeras bien afiladas. Cuando termines de cortar debes tener 4 piezas así. Después vas a tomar ambas piezas de las copas y las vas a juntar derecho con derecho. Si deseas puedes sujetar con alfileres y vas a pasar una costura a 7 milímetros del borde de la tela. Para este paso yo estoy utilizando mi fileteadora con hilo de nylon porque siento que esta es la mejor forma de coser este tipo de prendas. Pero si no cuentas con una fileteadora, no te preocupes, puedes hacer esto mismo con la puntada de zigzag utilizando hilo nylon en el carretel de la bobina e hilo normal en la aguja. Que de hecho esa es la forma en que coso el resto de las partes de este bralet. Una vez que terminé de coser ambas copas, pasé a refilar un poco la punta, ya que esta a veces puede quedar un poco dispareja dependiendo del diseño del encaje. Para hacer esto corté primero una de las copas y luego puse esta encima de la otra para asegurarme de que las dos quedaran exactamente del mismo alto. Ahora vamos a pasar a la cargadera del bralet. Entonces, como puedes ver, este insumo tiene un derecho y un revés. El derecho es el lado más liso y suele ser un poquito brillante, mientras que el revés suele ser mucho más suavecito. Así es como lo distingues. Entonces vas a cortar 2 tiras de cargadera de 50 centímetros cada una y vas a ubicar uno de los extremos sobre la punta del bralet, derecho con derecho. Sujeta ambas piezas con un alfiler y pasa una costura recta a más o menos 1 centímetro del borde. Recuerda que para coser cualquier tipo de tejido de punto en una máquina plana es necesario ajustar la tensión. Yo normalmente la debo soltar un poco dependiendo del material que esté utilizando. Esta costura a mí me gusta pasarla más o menos unas 3 o 4 veces para asegurarme de que quede bien sujetada, ya que esta es la pieza que hace más fuerza en el bralet. Cuando termines esta costura, dale la vuelta a la cargadera de tal forma que el margen de costura quede hacia adentro. Y ahora vas a pasar una puntada de zigzag. Para esto yo disminuí el ancho y la longitud de puntada para que este reforzara aún más la costura que acabo de hacer. Al final te debe quedar algo así. Ahora voy a tomar la cinta que mencioné anteriormente y voy a cortar 2 pedacitos de 15 centímetros de largo. Con estos pedacitos voy a hacer 2 moños decorativos que voy a utilizar más adelante para agregarle más diseño a la prenda. Entonces, como ves, tomé la tirita con ambas manos e hice una especie de 2 orejitas. Luego con estas orejitas hice un nudo sencillo y ya después con mucho cuidado fui acomodando el moño de la forma en que yo quise. Hacer este tipo de moños es muy fácil, pero también los puedes comprar ya hechos si te quieres ahorrar este paso. Cuando ya el moño quedó del tamaño que yo quería, recorté un poco las puntas para que quedaran iguales y le pasé el encendedor para evitar que la cinta se deshilache.
Luego tomé el moño y lo puse justo encima de la costura de la cargadera y después con mucho cuidado lo cosí a mano con una aguja. Este paso lo puedes hacer como quieras, puedes utilizar una puntada invisible. Yo en lo personal prefiero pasarle 3 puntadas en la parte de abajo del moño y otras 3 puntadas en la parte de arriba, y con eso creo que es más que suficiente. Ahora vas a tomar el otro extremo de la cargadera del brasier y lo vas a pasar por uno de los tensores. Cuando ya lo hayas pasado por las dos partes del tensor, lo vas a pasar por una de las argollas. Después lo vas a pasar nuevamente por el tensor. Y al final vas a coser esa punta justo como te lo estoy mostrando en el video. Para este paso a mí me gusta primero pasar una costura recta para sujetar bien ambas piezas y luego sí le paso una puntada de zigzag más o menos 3 o 4 veces para asegurarme de que la costura quede bien sujeta. Cuando termines te debe quedar algo así y este mismo procedimiento lo debes repetir para ambas copas del bralette. Luego vas a tomar el elástico de brasier y lo vas a cortar según la medida que viene en el molde. Esta sería la medida del elástico de la base según cada talla para que tengas como referencia. Y ahora lo que vas a hacer es que vas a introducir una de las puntas del elástico en la seta de brasier y lo vas a sujetar con una costura. Y en el otro extremo del elástico simplemente vas a hacer un doblez hacia adentro para pasar otra costura. Esto es para que el bralette se pueda abrochar y desabrochar en el frente. Cuando termines este paso vas a tomar ambas copas y vas a coser una a cada lado de este broche. Para esto primero ubiqué el elástico encima de la copa, asegurándome que este cubra exactamente el borde de abajo de esta, y fui sujetando con varios alfileres. Cuando terminé de sujetar el elástico a la copa con alfileres, ahí sí pasé la costura. Para este paso estoy utilizando la puntada de zigzag de 3 puntos y estoy estirando muy ligeramente el elástico. Una vez que terminé de pasar el zigzag de 3 puntos, decidí hacer otro zigzag pequeñito justo en donde termina esta costura para asegurarme de que la punta de la copa no se vaya a descoser. Ahora, uno de los trucos que yo utilizo para que los bralettes se vean mucho más profesionales es que cuando termino de coser el elástico paso a refilar el borde de la copa que quedó salido de la costura. Este paso lo debes hacer con mucho cuidado para que el corte te quede pegado a la costura pero que no vayas a reventar el hilo. Hasta este punto debes tener algo así. Ahora vamos a terminar de coser las cargaderas y para esto vas a recortar 2 tiritas de cargadera de 5 centímetros de largo y las vas a pasar por cada una de las argollas. Luego esta la vas a sujetar al elástico de la base y como medida de referencia yo lo sujeté a 6 centímetros de donde termina la copa del bralette. Para este paso también utilicé primero una puntada recta para sujetar todas las piezas y luego sí procedí a hacer la puntada de zigzag. Como ves te debe quedar algo así. Hasta este punto puedes dar por terminado el bralette, pero yo decidí agregarle algo más porque vi que el diseño estaba muy simple. Así que tomé un pedacito de elástico de brasier sencillo que tenía guardado y medí más o menos cuánto debía cortar para ponerle 2 tiritas en el centro. A mí en lo personal me encantó este diseño y siento que es uno de los tutoriales más fáciles que he explicado de ropa interior. Déjame saber en los comentarios de abajo qué tal te pareció este tutorial y cómo te fue cosiendo este bralette. Además también me gustaría saber qué otros diseños les gustaría que hiciera más adelante. Y bueno, espero que les haya gustado este tutorial de costura. Este ha sido uno de los bralettes más fáciles que he hecho en el blog. Y aparte de esto, si quieren hacer este bralette en conjunto con un panty, también les tengo este tutorial de un panty básico súper fácil de hacer, el cual se los voy a dejar aquí arriba y en la descripción de abajo. Si quieren seguir aprendiendo de confección conmigo, asegúrense de suscribirse porque en el próximo video les voy a explicar cómo hacer una blusa súper fácil que yo creo que también es perfecta para regalarle a algún ser querido. Recuerden que voy a estar publicando videos todos los viernes y los domingos, pero aún así piquen en la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que publique un video nuevo. Mientras tanto les recomiendo que vean estos 2 videos que están aquí donde también explico otras cosas de confección, o también que me sigan en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, porque ahí suelo preguntarles qué les gustaría ver más adelante y también aprovecho para responder sus dudas e inquietudes. Les mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo video.